Señor, gracias. Gracias, Señor precioso, porque es un gran privilegio, Señor, estar delante de ti. Gracias porque eres la única razón de nuestra adoración en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu sueño y tus anhelos es que tu iglesia, Señor amado, haga un alto en el camino, Señor, y dediquemos un tiempo para ti. Un tiempo donde nos disponemos, Señor, no solamente a adorar, cantar, orar, dar, sino a sentarnos para que tú nos hables, Señor. Y por eso hoy como iglesia queremos, Señor, que tú hables a nuestro corazón. Dígale al Señor cualquier cosa que haya en mi vida que me quiera robar la bendición de recibir tu palabra. Digan, en el nombre de Jesús me declaro en libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, sean todos bienvenidos en esta mañana. Amén. Bueno, venimos ya de un tiempo para acá estudiando el libro de Mateo. Ya las últimas predicaciones fue sobre que somos sal, somos luz. Amén. Y vamos a continuar en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. Mateo 5, versículo 17 al 20. Dice allí la palabra para que me acompañen. Vamos a leerla en la Nueva Traducción Viviente. Dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. ¿No qué? No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine a qué, a abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados ¿cómo? ¿Cómo serán llamados? Los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña, será llamado ¿qué? Grande en el reino del cielo. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Palabra fuerte, ¿cierto? Y yo me preguntaba cuando leía este texto, bueno, ¿cómo me gustaría que se me llamara en el cielo? Y sin dudas, me gustaría que se me llamara grande, ¿cierto? No insignificante o pequeño, como lo dice la Reina Valera. Pero hay un requisito, ¿cierto? Para el cual usted y yo vamos a determinar cómo es que queremos que se nos llame. Entonces aquí vemos al Señor Jesús introduciendo en esta enseñanza que estamos hablando del Sermón del Monte, de las bienaventuranzas, que vienen una cantidad de enseñanzas para su pueblo, ¿cierto? El Señor viene introduciendo a todo este grupo de personas, a sus discípulos y todas las multitudes que le seguían, los introduce a una enseñanza que para mí sería como una de las más relevantes de este sermón, porque tiene que ver con el cumplimiento de Él, de su ministerio, de todo lo que significa el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Es relevante, ¿por qué? Porque Él está enseñando y va a enseñar cuál es su doctrina y su posición frente al Antiguo Testamento. ¿Frente a qué? El Antiguo Testamento en relación con los mandamientos de Dios. Tradicionalmente, digo tradicionalmente porque pues yo llevo muchos años en el Evangelio y siempre
se escucha en algunos medios, no todos los cristianos, pero a lo largo de la historia de la iglesia han habido personas que han minimizado, han querido anular, han querido contradecir, han querido eliminar algunas partes de la Biblia, pero en especial el Antiguo Testamento. Y yo tengo que confesarlo, yo tengo a mi madre de muchos años de cristiana y creo que una de las primeras que llegamos a la familia fue mi hermana y yo. Siempre acompañábamos a mi mamá a la iglesia y mi mamá siempre le dio gran relevancia a la palabra, pero de unos años para acá ella se enfoca mucho en el Nuevo Testamento. Y a mí me dice, mi hijita, predique el Nuevo Testamento, predique a Jesucristo, predique al Espíritu Santo, predique sobre el amor, predique sobre la santidad, predique sobre la fe. Y yo he tenido que sentarme y hablar con ella, pues es una anciana, ya tiene 94 años, tengo que explicarle, porque ella lo que dice últimamente es que lo del Antiguo Testamento ya no nos sirve, ¿sí? Y que eso es historia, que lo que realmente sirve es hablar de Jesús, de nuestro Salvador, de la fe en Jesucristo. Y he tenido varias veces que hablar con ella y explicarle con detenimiento la gran relevancia que tiene toda la palabra de principio ¿a qué? A fin. Amén. Entonces, lamentablemente, eso se mueve en todos los medios y a lo largo de la historia de la iglesia. Han habido personas que no les gusta. Y aquí lo que el Señor les dice es, no piensen por ningún momento, ni crean, ni se imaginen que yo he venido para abolir la ley. Yo no he venido a eliminarla, yo no he venido a anularla, yo he venido a cumplirla. Amén. He venido a cumplir. Y es que la ley y los profetas representan todo el Antiguo Testamento. Algunos que conocían al Señor Jesús y que estaban siguiendo al Señor Jesús, lo que pensaban era que el Señor Jesús traía una nueva ¿qué? Doctrina, unas nuevas enseñanzas que iban a cancelar la revelación de Dios del Antiguo Testamento. Pero realmente el Señor tiene que aprovechar esa oportunidad para enseñarle a todos los que le seguían que Él no había venido para cancelar esa revelación, sino que la iba a llevar al propósito final. ¿La iba a llevar al qué? Al propósito final. ¿De dónde surge la importancia de aclarar esa enseñanza? A lo largo del tiempo es muy importante que nosotros aclaremos esto. Y hoy ustedes y yo como iglesia vamos a aprender por qué es que es importante y relevante que nosotros entendamos de dónde fue que se inició esto. En el año 85, o sea, en el primer siglo, hubo un hombre que se llamó Marción de Sinope. Él nació en Sinope, que está ubicada en Ponto, lo que hoy actualmente es Turquía. Nació en el año, nació a finales del primer siglo y vivió parte del segundo siglo, del siguiente siglo. Era hijo de un obispo cristiano, un comerciante muy adinerado. El muchacho acompañaba a su padre en la iglesia, pero un día decide irse para Roma y se va en el año 140 después de Cristo, donde empezó a difundir una cantidad de ideas. Marción fue el fundador del marcionismo, una doctrina que se apartó de la enseñanza apostólica. ¿Qué cosas eran las que enseñaba Marción? Enseñaba que el Dios del Antiguo Testamento era diferente al Dios del Nuevo Testamento. Él veía al Dios del Antiguo Testamento como un Dios muy duro, tirano, ¿cierto? Era un Dios cruel, era un Dios legalista, a diferencia del Dios de amor revelado en el Señor Jesús del Nuevo Testamento. Rechazó todo lo que se llamara judaísmo, quiso arrancar todas las raíces de las raíces judías, eliminando toda relación con la ley y los profetas. Él es el primero que trata de establecer un canon
de una Biblia, porque antes la Biblia no es como hoy la tenemos. Y es el que empieza a formar un canon y lo que hace es anular todo el Antiguo Testamento. Y del Nuevo Testamento lo único que deja es el Evangelio de Lucas solamente, y le elimina lo de la encarnación de Jesús, porque tampoco cree que el Señor Jesús se encarnó. Quitó esa parte y todo lo que hablara sobre la ley, todo lo que citara sobre el Antiguo Testamento, lo quitó. Dejó 10 cartas del apóstol Pablo y las modificó. Y el resto, todo lo anuló. Esa fue la Biblia alternativa de Marcion, y que es lo que conocemos hoy como la Biblia de Marcion. Entonces, preocupante, ¿cierto? Preocupante porque pues él enseñó que Jesús no era verdadero humano, que no era humano, que era como una aparición divina, una especie de fantasma, porque según él, el cuerpo físico pertenecía al mundo creado por el Dios inferior, o sea, el del antiguo, el creador, el del Antiguo Testamento. Como consecuencia, en el siglo II, lo que hace la iglesia primitiva es que definitivamente lo consideró un hereje. Un hereje, ¿por qué? Porque negaba la unidad de Dios, porque creía que el Dios del antiguo como del nuevo era diferentes. ¿Por qué lo declararon hereje? Porque rechazaba la encarnación real de Cristo, porque distorsionaba las escrituras al eliminar unas partes que no coincidían con su doctrina, con lo que él creía. Atacaba la continuidad del Antiguo Testamento como del Nuevo. Amén, ¿están conmigo? Por eso este hombre, ¿cómo se llamaba? Marcion, fue excomulgado y expulsado de la iglesia. ¿Qué pasó? Todo no fue tan malo, gracias a Dios, como consecuencia de este error doctrinal. Su movimiento lo que hizo fue obligar a la iglesia primitiva a definir mejor el canon bíblico y la doctrina sobre la unidad entre ambos testamentos, que tienen que ver lo uno con el otro, ¿cierto? En cierto modo, la energía de Marcion ayudó a la iglesia a afirmar la verdad de que el Dios antiguo, que el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo es el ¿qué? Es el mismo Dios, y que Cristo cumple la ley y los profetas. Amén. Bueno, esto yo la verdad lo tuve que aprender preparando esta temática, y me encanta cuando aprendo algo nuevo porque digo, estoy creciendo. Nunca dejaremos de aprender. Siempre el Señor nos va a permitir entender muchas cosas, ¿cierto? Entonces, hoy en día, lamentablemente, como lo decía hace un momento, que lo he vivido de pronto muy cercano con lo que mi mamá a veces me dice, hoy en día ese espíritu de Marcion frente al Antiguo Testamento sigue todavía por ahí rondando. De pronto no tan severo, de pronto no tan radical como para que usted y yo cojamos partes de la Biblia y las arranquemos porque no nos parece. Pero con nuestra actitud, ¿cierto? De no leerla, de no frecuentarla, de no considerarla relevante o importante, realmente estamos haciendo es exactamente lo mismo, ¿cierto? Arrancar o cortar. Y lo más lamentable de todo es que si usted y yo restamos interés o importancia o relevancia al Antiguo Testamento, estamos diciendo que estaríamos desconociendo como el 70% de lo que representa el Antiguo Testamento con relación a toda la Biblia. Estaríamos desconociendo el 70% de la revelación de Dios para nuestra vida. Entonces, qué bueno que nosotros hoy podamos entender que toda la Biblia es muy, muy importante. Muchos se enfocan en el Evangelio de Juan y leen Salmos, no todos, porque hay unos que hablan de mucha violencia, hablan de muchas situaciones, hablan solamente, leen algunos proverbios, pero algunos no profundizan sobre algunos otros libros del Nuevo Testamento, ni menos del Antiguo Testamento. Y yo le digo,
Eso se está dando a todo nivel. Muchas veces uno hasta para predicar siempre está buscando como parte del Nuevo Testamento. Yo el que sigo estudiando mucho en el Antiguo Testamento es al pastor Bernardo. Cuando hacemos los MEP, él casi siempre está estudiando el Antiguo Testamento y me parece muy valioso. Entonces es posible que algunos no lean el Antiguo Testamento porque no lo entienden. Seguramente otros no lo leen porque no les parece relevante. Otros seguramente les parece muy fuerte el Antiguo Testamento. A veces leemos porciones del Antiguo Testamento que decimos, uy, ¿qué tal que esto fuera así en este tiempo? ¿Cierto? Algunos se sienten hasta un poco incómodos o ofendidos. Algunos al leer las leyes de Deuteronomio, de Levíticos, de Números, lo consideran como algo primitivo, como algo histórico, algo que quedó atrás. Y se nos ha dicho a muchas personas que esta palabra del Antiguo Testamento fue escrita para los judíos, que eso no es para los gentiles, que es para los judíos. Entonces, como no fue escrito para nosotros, pues ya no nos debe como interesar tanto, ¿cierto? Entonces, no lo ven necesario para leer. Y entonces, mis amados, hoy el llamado es que nosotros no podemos despreciar ni minimizar el Antiguo Testamento ni ningún libro del Nuevo Testamento, porque también hay algunas personas que no leen algunos libros del Nuevo Testamento. A veces nos enfocamos en las promesas únicamente, pero debemos conocer la Biblia de principio a fin. Por eso, Mateo 5, versículo 17 al 20 es muy importante porque Jesús explica cuál es el rol, ¿cierto?, del Antiguo Testamento en nosotros, y lo que Él hace es ratificar, ahí con lo que acabamos de leer, lo que hace es ratificar, darle relevancia y permanencia al Antiguo Testamento. Por eso, para nosotros debe estar vigente, ¿cierto? Debe ser de mucha importancia. Y cuánto más cuando el Señor Jesús dijo que no lo vino a anular ni a cancelar, sino que lo vino a ¿qué? A cumplir, ¿cierto? Vamos a ver tres cosas, ojalá muy rápidamente, tres cosas o tres facetas importantes que nos van a ayudar a comprender esta enseñanza. Entonces ahí en el versículo 17 habla sobre el cumplimiento del Antiguo Testamento. Cumplimiento del Antiguo Testamento. Aquí lo que el Señor entonces leímos es que el Señor trata de evitar un malentendido. Y ya lo dijimos, ¿qué fue lo que Él dijo? ¿Cierto? No vino a ponerle fin, sino vino a cumplir la ley o cumplir lo que Él había dicho a través de Moisés, ¿cierto? Y los escritos de los diferentes profetas. Muchos creen que cuando se habla o cuando hablamos de la ley en la Biblia, muchos pensamos que solamente se está refiriendo al Pentateuco. Ustedes saben que el Pentateuco son los primeros, ¿qué? 5 los de la Biblia. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Algunos creen cuando hablamos de la ley que se refiere solo a eso o a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Pero aquí el Señor Jesús se estaba refiriendo a un sentido más amplio. Él se estaba refiriendo a toda la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Por eso dice, yo no he venido a ponerle ¿qué? Fin, sino he venido a ¿qué? A cumplirla. No la vine a quitar, no la vine a sustituir, no la vine a eliminar, sino que la vine a cumplir. Cuando hablamos de cumplir, podríamos traducirla como llenar, ¿cierto? Y en el griego se utiliza la palabra plero, que significa pleno. ¿Qué fue lo que Jesús vino a hacer entonces con la revelación de Dios? Nos preguntaríamos esta mañana, ¿cierto? ¿Qué fue lo que Él vino? ¿Vino a eliminarla? ¿Vino a sustituirla? No, ¿cierto? Entonces, lo que Él dice es, vine a llenarla. Vine a llevarla a cabo, vine a conducir al Antiguo Testamento al cumplimiento. Todo el Antiguo Testamento, mis amados, tiene muchas leyes, ¿cierto? Hemos leído el Antiguo Testamento y encontramos leyes, mandamientos, lugares como el templo, el tabernáculo, ceremonias, muchas ceremonias se llevaban a cabo.
sacrificios, mucha clase de sacrificios, el día de la expiación, la fiesta como la Pascua, los panes sin levadura, la fiesta de los tabernáculos, se habla de reyes, se hablaba de profetas, se hablaba de sacerdotes, ¿cierto? Y muchas cosas más se habla en el Antiguo Testamento. Pero lo que sabemos y lo que vamos a aprender y lo que hemos sabido es que todo esto era una sombra de lo que vendría. ¿Es una qué? Sombra de lo que vendría. Por eso podemos decir que esa sombra estaba hablando y estaba apuntando ¿a quién? A Cristo. Esas sombras, esas figuras, esas siluetas de todas las cosas que se hablaban en el Antiguo Testamento apuntaba a el Señor Jesucristo. Por eso hoy podemos decir que Cristo cumplió todas las profecías. Cuando Él vino a esta tierra, cumplió todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento. Cumplió toda la ley moral porque el Señor Jesús vivió sin pecado, obedeciendo al Padre. Cumplió la ley ceremonial porque Él cumplió todo lo que significaba las diferentes fiestas, sacrificios, símbolos que apuntaban a Él. El Antiguo Testamento, entonces, vamos a leer Hebreos 10, 1 al 10, que nos explica bien esta parte. Hebreos 10, 1 al 10. Quiero que por favor me ayuden a leer para que estén concentrados en la lectura y vamos a entender qué era lo que pasaba en el Antiguo Testamento que lo narra Hebreos. El sistema antiguo, lean conmigo, bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar, ni los sacrificios hubieran podido limpiar por completo. Entonces habrían dejado de ofrecerlos porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados cada cuánto, año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y de las cabras quite los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo al Padre? No quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Y ahí hasta el versículo 10, en el versículo 8 y 9, dice que Jesucristo fue el que vino y anuló ese primer pacto. Ahí lo dice en esa porción. Dice que anuló ese primer pacto en el versículo 9 para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue el sacrificio del cuerpo de Jesucristo. ¿Para qué? Para que nos hiciera santos. ¿Cuántas veces? Una vez y para siempre. Amén. Hermosa porción de la palabra. Qué bueno que nosotros podamos tener claro esto que dice Hebreos, que habla de la ofrenda, de ese cordero inmolado que vino y cumplió una vez y para siempre ese sacrificio por sus pecados y por mis pecados, ¿cierto? Por eso el Señor Jesucristo dice que Él venía a cumplirlo. Por eso Él dice, yo vengo a cumplirlo, yo no lo vengo a abolir, yo lo vengo a confirmar. Es como si dijéramos de una manera muy respetuosa y referente al Señor, como ponerle la cereza al pastel, ¿cierto? Eso que nos falta para que quede totalmente bien presentado. El Señor Jesucristo era el cumplimiento de todo lo que se había dicho allí en el Antiguo Testamento. Entonces, Cristo, como nosotros ya lo vamos a ir entendiendo, mis amados,
todo lo que la ley anunciaba, la santidad, lo que anunciaba sobre la justicia, sobre el sacrificio, se cumple ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Él se revela, ¿cierto? Se revela el propósito final de la ley, es llevarnos a Dios con un corazón ¿qué? Transformado. Llevarnos a Dios con un corazón transformado. Por eso Romanos 10:4, Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Amén. Entonces, mis amados, no seguimos reglas para salvarnos, sino que obedecemos porque Cristo ya nos salvó. Amén. Ya no tenemos que hacer nada, sencillamente lo que hacemos es obedecer porque Cristo ya nos salvó. No hay nada que usted y yo podamos hacer para lograr nuestra salvación. Solamente Él espera nuestra obediencia. Entonces, si Cristo es el cumplimiento de todo, hoy podemos decir con toda libertad que Cristo es el verdadero ¿qué? Israel, que Cristo es la simiente de Abraham, Cristo es el hijo de David, Cristo es el verdadero templo. Recuerden cuando tuvo ese enfrentamiento con los mercaderes en el templo que estaban comercializando, y él les dijo, si quieren derriben este templo porque lo han distorsionado, ¿cierto? Y en 3 días yo lo vuelvo a levantar. ¿Y qué le dijeron? Pero ¿cómo va a ser posible si este templo demoraron 46 años para construirlo? Pero aquí lo que el Señor estaba diciendo era que se estaba refiriendo a Él. Él es nuestro templo. Él dijo, al 3er día voy a resucitar, después de morir en la cruz del Calvario. Entonces Cristo cumple todas las instituciones, las fiestas y las ceremonias que el Antiguo Testamento nombra. Cristo es el día de reposo, Cristo es la ciudad de refugio, Cristo es el año de jubileo, Cristo es el verdadero y sumo sacerdote, Cristo es el verdadero profeta, Cristo es el rey del pueblo de Dios, Cristo es todo por excelencia, amén. Cristo lo es todo, Él lo cumplió todo, amén. Cristo es el hilo que une al Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento de principio a fin. Todo apunta a Cristo. Amén. Lo que hace el Nuevo Testamento es explicar con mayor claridad la obra consumida en Cristo. Por eso usted y yo, mis amados, tenemos un gran ¿qué? Tesoro. Usted y yo tenemos un gran tesoro y en su palabra, y es su palabra a la cual no le podemos quitar ni una tilde ni una coma, porque todo lo que Él ha dicho en su palabra es su revelación, es su palabra. Y Dios no es como nosotros que decimos y nos arrepentimos de lo que decimos. Él no miente, Él cumple lo que ha dicho, amén. Y lo va a cumplir, lo va a hacer. Pero veamos otra parte sobre el cumplimiento, ya lo hablamos, ¿cierto? Ahora hablemos sobre la permanencia e importancia del Nuevo Testamento. Y está ahí en el versículo 18. Lo acabamos de decir, ¿cierto? No lo está reafirmando, ¿cierto? Lo está reafirmando, no lo está explicando el cumplimiento del Antiguo Testamento, sino que está reafirmando su permanencia. Usted ahí lo leímos, ¿cierto? Ni una jota ni una tilde pasará. Esto habla de la autoridad de su palabra, de la palabra que permanece para siempre, ¿cierto? La palabra de Dios es eterna y es inmutable. ¿Qué es inmutable? Que no cambia. La palabra de Dios es eterna e inmutable. Los principios divinos no cambian con el tiempo ni con la cultura. Jesús afirma que la palabra se cumplirá completamente. Isaías 48, no lo dije a producción, pero lo encontré esta mañana que me pareció clave. Y dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. ¿Permanece para cuánto? Para siempre.
Y recordemos lo que el Señor dijo en Mateo 24:35, que ese es un texto que todos nosotros lo hemos escuchado, que dice, el cielo y la tierra, ¿qué? Pero en la Nueva Traducción Viviente dice, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras jamás desaparecerán. Entonces, aunque el mundo cambie, mis amados, aunque el mundo cambie, como creyentes debemos mantenernos fieles a la palabra porque nunca fallará. Amén. El Antiguo Testamento, mis amados, y otros libros que le hemos restado importancia son revelación de Dios para nosotros como su iglesia. Son revelación. Por eso no quedará nada sin cumplirse. Seguramente muchos de nosotros, es posible que algunos sí lo hagan, pero muchos de nosotros no guardamos el día sábado, ¿cierto? No sacrificamos corderos, no vamos a Jerusalén 3 veces al año. Qué bueno sería, ¿cierto? Sería una delicia poder ir a Jerusalén. Es el sueño, creo que de todo cristiano poder ir, pero era lo que estaba establecido. Tenían que subir a Jerusalén, ¿cuántas veces? 3 veces al año. No celebramos la fiesta de la Pascua, la de los tabernáculos y muchas otras fiestas. Y es que en el Antiguo Testamento todo tiene un propósito y los sacrificios tienen una caducidad. ¿Y qué era lo que estaban esperando? Al Mesías, al Señor Jesús. Estaban esperando el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Por lo tanto, estos sacrificios que se hacían antes, que representaban la expiación de nuestros pecados, ¿necesitamos hacerlos hoy? Ya no. Ya el sacrificio, el verdadero sacrificio, el Cordero de Dios está con nosotros y en nosotros. Amén. Entonces ya no necesitamos hacer esos sacrificios. Eran figura del Señor Jesús. Ya no los hacemos por eso, esos sacrificios, porque se cumplieron ¿en quién? ¿Se cumplieron en quién? En Jesucristo. En Hebreos capítulo 9, versículo 23 al 26 dice, por esa razón el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificadas mediante la sangre de animales, pero las cosas verdaderas del cielo debían ser ¿qué? Purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Versículo 24, pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas que eran solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró ¿en dónde? En el cielo mismo. ¿Para qué? Para presentarse ahora delante de Dios a favor de ¿quién? De nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra al lugar santísimo año tras año con la sangre ¿de qué? De un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte ¿cuántas veces? Una y otra vez, desde el principio del mundo. Pero ahora, diga conmigo, pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Amén. Alabe al Señor. Alábelo. Levante un aplauso de exaltación al Señor. Gloria a Dios. Es importante el Antiguo Testamento para nosotros. ¿Es importante el Antiguo Testamento para nosotros? Sí, sí es muy importante. La respuesta es sí. Muchas instituciones, mis amados, del Antiguo Testamento dejaron de operar, dejaron de existir, no porque fueran malas, no porque Dios no las hubiera mandado, sino porque se cumplieron ¿en quién? En Cristo. Como decía, ya no tenemos un templo. Ellos tenían que tener un templo físico para ir y buscar la presencia de Dios y ofrecer sacrificio. Nosotros ya no necesitamos este lugar de reunión, que es otra cosa, pero donde usted esté, usted tiene el templo que se llama Jesucristo, la misma presencia de Él, amén.
Antes tenían que ir a un lugar físico. Nosotros ahora no tenemos un templo físico. Él es nuestro templo. Ya no hacemos sacrificios porque Cristo es nuestro sacrificio, el Cordero de Dios. Tenemos a Cristo como nuestro sumo, ¿qué? Sacerdote que traspasó, ¿qué? Los cielos, traspasó los cielos. Ya no celebramos fiestas como la Pascua porque Cristo es nuestra Pascua. Amén. Él derramó su sangre. Recuerden que la Pascua fue esa sangre derramada de animales que se puso en los postes de allí del pueblo de Israel para que el ángel de la muerte no entrara. Cristo ya derramó la sangre por sus pecados y por mis pecados y nos perdonó. Por eso usted hoy debe decir, Jesucristo es mi Pascua. Amén. Por eso ya no celebramos la Pascua, porque Él es nuestra Pascua. Como decía San Agustín, que me encontré una frase que me edificó muchísimo. Como decía San Agustín, el Antiguo Testamento, diga conmigo, el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento velado. Y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. ¿Lo volvemos a decir? Diga conmigo, el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento que estaba velado, estaba en forma de figuras, estaba en forma de sombras, todo era simbólico, ¿cierto? Estaba velado. Pero el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado ¿en quién? En Jesucristo, el Señor, amén. Él vino a cumplirlo totalmente. Toda la palabra de Dios es su revelación y por tanto toda es importante. Por eso el apóstol Pablo le dijo a su Timoteo, toda la palabra, 2 Timoteo 3:16, ¿qué le dijo? Algunas de los libros. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Lo que es ¿qué? Verdad. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos ¿qué? Equivocados. Y nos enseña a hacerlo correcto. Dios la usa. ¿Qué usa? La palabra. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que se haga toda buena obra. Amén. ¿Cuál sería la aplicación práctica? La encontramos en el versículo 19. ¿Qué dice en el versículo 19? Es lo que usted y yo tenemos que hacer, mis amados. Está bien el conocimiento, pero tenemos que practicar. ¿Cuál es la tarea? Lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que trabajar. Dice, entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados ¿qué? Los más insignificantes en el reino de los cielos. Mira que aquí el Señor Jesús está advirtiendo que no basta conocer la ley, no nos basta conocer la palabra, no nos basta tener muchos títulos, no nos basta tener especializaciones y maestrías. Aquí para el Señor lo que más le importa a Él es que usted y yo vivamos la palabra y que la enseñemos a otras personas. Amén. Es necesario vivir la palabra. No es suficiente el conocimiento, es necesario practicarla y que en esa autoridad yo vaya y la enseñe a otros. No puedo ir a enseñar lo que yo no hago, ¿cierto? Tenemos que vivirla y enseñarla. Mira que los fariseos, lo que ellos hacían era obedecer, pero externamente. Su corazón estaba ¿qué? Lejos. Buscaban a Dios, sí, pero no había amor ni humildad. Jesús hoy nos eleva el estándar. Jesús nos eleva el estándar, el nivel. Usted y yo tenemos que ser, la justicia nuestra tiene que ser superior a la de los fariseos.
La justicia, Jesús eleva el estándar a que la justicia del corazón debe superar la hipocresía religiosa. Es lo que habla. Por eso Santiago nos dice que seamos hacedores y no solamente ¿qué? Oidores de la palabra. Dios no busca una perfección legalista, mis amados, sino una obediencia genuina, nacida en nuestro corazón. Nuestra justicia debe reflejar la de Cristo, no la de los hombres. ¿Cómo queremos ser llamados? Una pregunta, ¿cierto? Seguramente usted podría decir que Levítico no es un libro tan importante, que Deuteronomio tiene unas partes importantes, pero no todo. Que no necesitamos leer las genealogías de Crónicas. Nos da un poco de pereza leer Crónicas, ¿cierto? Yo me incluyo. Pero en cada genealogía hay un gran secreto, misterios. Nosotros tenemos que profundizar más en la palabra. Para algunos, leer el libro de Job, el capítulo 1 y 2, suficiente, y por ahí el 41 y el 42, que tiene un final feliz, ¿cierto? De Job, cómo fue que el diablo le quitó todo, pero cómo Dios le restituyó. Y nos llenamos diciendo que leímos Job, pero todo el libro de Job es una riqueza. Algunos dirán que leen solamente el Salmo 23, 91 y 34, porque hay muchos salmos que son muy fuertes y que no aplican para nosotros. Mis amados, toda la palabra es importante. Todo, porque todo habla de Cristo. Lo que hace una persona grande en el reino de los cielos, mis amados, no es el conocimiento, los dones, es la fidelidad y obediencia a su palabra. Por eso hoy el Señor nos habla en el capítulo 20 que la justicia nuestra debe superar a la de los escribas. Y mira que los escribas y los fariseos iban a la iglesia, guardaban muchos preceptos, oraban, alababan, ayunaban, leían la palabra de Dios, asistían a los cultos de adoración. Sin embargo, las actitudes del Espíritu estaban muy alejadas a las obras que ellos hacían. Y les animo a que lean el capítulo 23 de Mateo, el palo que les dio el Señor Jesús a ellos, todo lo que les dijo que eran ellos y lo que Él esperaba que fueran. Solamente por decir un versículo, Mateo 23, capítulo 23, versículo 24. ¿Qué les dijo el Señor a ellos? Guías ciegos cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. ¿Qué quiere decir? Ustedes viven cogiéndose de minucias sin importancia, pero descuidan lo más importante. Amén. Que es la justicia, la misericordia y la fe. Eso está ahí en el versículo 23 del capítulo 23. Un llamado, mis amados, para nosotros hoy es tener una vida de justicia, es tener una relación personal con Dios, con su Hijo, Señor Jesucristo. Reconocerlo a Él como nuestro único y suficiente Salvador. La justicia que es por la fe. Amén. Les animo a que nos pongamos en pie, por favor. Actuar con rectitud con las personas, ser honestos, justos, compasivos, buscar lo que le agrada a Dios, pero por sobre todo, que todos nosotros llevemos una vida de amor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Dígale, Señor, gracias porque hoy hemos aprendido que Jesús no vino a eliminar la ley, sino a cumplirla en nosotros. Dígale, Señor, gracias porque hoy hemos aprendido que el verdadero cumplimiento no está en letras, sino en vidas transformadas por el amor de Dios. Seguir a Cristo es reflejar su justicia en lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que hacemos. Esa es la verdadera justicia del Señor. La pregunta en esta mañana: ¿estamos viviendo bajo la gracia que transforma el corazón o bajo la apariencia de la religión? ¿Somos religiosos o realmente hemos dado espacio para que Jesús cobre vida en nosotros
y seamos transformados y podamos vivir de acuerdo al amor tuyo. Gracias, Señor, porque hoy nos has hablado como iglesia, has ministrado a nuestros corazones, nos has recordado cosas, nos has aclarado cosas. Señor, que esta palabra, dígale, Señor, que esta palabra quede sellada en las tablas de mi corazón, que nunca se me olviden, que nunca le reste importancia, que toda la palabra de principio a fin la ame, la obedezca, Señor amado, diligentemente. Gracias, Señor. Amén y amén.